y ahí lo hizo ya con ganas de reprobar. Y de hecho, por ahí luego a veces lo veo y ya nomás así como que me le quedo viendo así como que... Y ya nomás... O sea, ¿qué desagradable es eso, no? Que en vez de decir, profe, ¿cómo estás? ¿Qué dices? O sea, digo, no. Sí, hay esa gente, desafortunadamente. ¿Qué página nos quedamos, por favor? ¿90 y qué? ¿90? Oigo. Oigo. Página. Rápido, ingenieros. Rápido, rápido, por favor. Página. No oigo. ¿Qué página fue? Ok, estábamos haciendo esos problemas. ¿Concluimos el ejercicio? ¿Lo concluimos? Muy bien. Vamos a continuar con más ejercicios. Fíjense. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, el 56. Pongan atención, ¿eh? Pongan atención porque ya fue mucho relajo. Sí, o sea, ya queda bastante. A ver, déjenme ver, a ver si sí estamos grabando. Bien, sí, vamos a chambearle de por aquí a por acá. Okay. Bien, fíjense lo que nos dice el ejercicio. Una ventana normal tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, expresar el área como función del ancho de la misma. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos la ventanita. Si se fijan en esta ventana, nada más la ventana, no el marco. Si se fijan que para la ventana es nada más esta parte, la voy a remarcar. Esto viene siendo la ventana. Lo demás es el marco. ¿Sí queda claro? Y precisamente lo que nos dice, tiene la forma de un rectángulo, aquí está el rectángulo, y un semicírculo, coronado por un semicírculo. ¿Sí? Entonces hay que expresar el perímetro de la ventana. ¿Por qué será necesario conocer el perímetro de la ventana? Pues por ejemplo para hacer el marco, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues el perímetro... A ver, primero que nada, ¿qué variables vamos a tener allí? X, que es el ancho, pero también aquí hay otro, ¿sí o no? La altura. Vamos a ponerle ¿quién? ¿Sí? Vamos a ponerle Y. Y bueno, para el semicírculo, pues no hay tanta bronca. ¿Por qué? Porque el radio, ¿cuánto va a medir? X sobre 2. ¿Sí o no? ¿Sí? No oigo. Entonces el perímetro es X más 2Y. ¿Estamos de acuerdo? Más el semicírculo. No. El semicírculo, a ver, perdón, semicircunferencia. Acuérdense que es muy diferente circunferencia a círculo. Círculo es concepto de área, plano, pero circunferencia es la línea. ¿Sí o no? Nada más. Por eso cuando hablamos de perímetro, tiene que ser circunferencia. Y cuando hablamos de área, tiene que ser del círculo. Aunque sí podemos decir de la circunferencia, del círculo encerrado por la circunferencia o el área encerrada por la circunferencia. Sí, pero hay que tener claro eso. Entonces, ¿cuánto mide esto de aquí? Pues es la mitad de la circunferencia. Y la circunferencia, el perímetro de la circunferencia es ¿qué cosa? 2pi por radio. ¿Sí o no? 2pi por radio. Pero
Es la mitad. ¿Sí o no? No oigo. Bien. Vamos a darle una chaineadita a esto. ¿Están de acuerdo que aquí pelas me va a quedar pi x sobre 2? No oigo. Pi x sobre 2. Lo puedo dejar así. Habrá quien diga, no, sé que sumar, bueno, pero igual no es necesario. Lo que sí podríamos hacer sería, por ejemplo, esto. Mira, podemos hacer esto. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Estos dos cuates los junto, factorizo la x y me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿No oigo? Bien, pues ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Que el perímetro está en función de quién. ¿De qué? ¿De qué? De dos variables. ¿Sí o no? Dos variables. Que son el ancho y la altura. ¿Y cuántas variables debe de haber? Por suma. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos viendo cálculo de una variable. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Bueno, pues para poder resolverlo, consideramos la restricción, la condición del problema. ¿Y cuál es la condición? Que el perímetro debe de ser 30 pies. Entonces, 30 pies, obviamente no le pongo unidad, ya sé que son pies, debe de ser igual a esto, ¿no? ¿Sí o no? No, yo. ¿Sí? Espérenme, a ver, permítanme. Sí, vamos bien. Pero no me está pidiendo el perímetro, me está pidiendo ¿qué cosa? El área. Entonces el área, ¿a qué es igual? Al área del rectángulo, que sería base por altura. ¿Sí o no? O sea, yo quiero el área. ¿Sí están de acuerdo? Pero utilizo el perímetro como restricción. A ver, yo quiero el área. Entonces el área es el área del cuadrado más el del semicírculo. ¿Y el del semicírculo es quién? Pi por radio al cuadrado sobre 2, porque es la mitad, ¿sí o no? No hay. Y entonces aquí me va a quedar x por y más pi octavos x cuadrada. Pi octavos x cuadrada. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, porque es el del rectángulo, que es base por altura, x por y, más el área del semicírculo. Bueno, de la circunferencia. El área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, pero como es la mitad, es sobre 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Bueno, lo mismo. El área está en función de quién? De dos variables y debe de ser una. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? La restricción, ¿sí o no? No oigo. Ahora, ¿sí se entiende? ¿Sí o no? Tengo que despejar de la restricción una variable. ¿Qué variable? Pues aquí me dice en función del ancho, es decir, esta ya tengo que despejar en función de x. Por lo tanto, tengo que despejar a quién? A y. ¿Sí están de acuerdo? Si yo despejo a y de aquí de la restricción del perímetro, me va a quedar que y es quién? 30 menos 1 más pi medios x sobre 2. ¿Verdad? O sea que podría ser esto 15 menos... a ver, ¿sí se entiende esto? Aquí es pi. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sumamos esto. ¿Cuánto me da esta suma?
2 más pi sobre 2. ¿Sí están de acuerdo que la suma de esto es 2 más pi sobre 2? Sí. ¿Sí están de acuerdo? Le ponemos un undito aquí y sacamos como un... ¿Sí se entiende que es 2 más pi sobre 2? Pero está dividido entre 2. 4. Y este 30 entre 2 me da el 15. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? Si no, pregúntenme y párenme. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sustituimos ese valor de y en el área. ¿Para qué? Para que ya me quede el área en función de pura x. ¿Y va a ser quién? X por y, que es esto. ¿Sí o no? No hay modo. 2 más pi sobre 4 por x más pi x cuadrada sobre 8. ¿Sí? Aquí es un más, ¿eh? Lo podemos dejar así. ¿Sí? O sea, bueno, habrá quien diga, ¿podemos ahí sumar algo? Sí, mira, lo que podemos hacer, si quieren vamos a simplificar. Pero si lo dejan así está bien. Pero lo que podríamos hacer sería, ¿sí o no? Un medio x cuadrada. ¿Sí están de acuerdo que es un medio x cuadrada? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y luego sería aquí también menos pi cuartos x cuadrada. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? No oigo. Y luego eso lo vamos a sumar con pi x octavos. Y lo que podríamos hacer sería sumar estos dos cuartos. ¿Sí o no? No oigo. O sea que va a quedar 15x menos un medio de x cuadrada. ¿Y cómo sumo esto? Pi 1/8 menos un cuarto. ¿Están de acuerdo que lo hago de esa forma? Sí. 1/8 menos un cuarto. ¿Y cuánto es 1/8 menos un cuarto? Pues menos 1/8. ¿Sí o no? No oigo. ¿Es menos 1/8? Rápido. ¿Sí eso no es? Sí. A ver, ¿ya hiciste la suma? Es que es un cuarto equivale a 2 cuartos. Pero hazlo, ingeniero. ¿Sabes con cuánto da? ¿Da menos 1/8? Sí. ¿Sí? Menos pi x cuadrada octavos. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Si son estos dos. No oigo. ¿Y qué podemos hacer? Pues todavía podemos hacer esto, mira. ¿Están de acuerdo que podemos hacer eso? Factorizamos el x cuadrada y el menos. Y ya se ve más bonito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Se ve más bonito que el de acá. Pero bueno, si lo dejan así está bien. No nos vamos a poner ahí sangolosones. La bronca es que no traigo el solucionario para checar. A ver, es par o impar. ¿Sí o no? Es par. Entonces no traigo el solucionario, porque ya ven que les dije que no es estar al lado. ¿O alguien lo trae? ¿Quién lo trae el solucionario? ¿No? Bueno, pues ya tendremos que verlo mañana. ¿Sí se quedó claro cómo es? ¿Oigo? Bueno, pues vamos a hacer otro. ¿Ya les gustó, verdad? Sí. Mira. No, son bien inquietos. ¿Sí o no? Miren, por ejemplo, este es un problema muy clásico de cálculo diferencial. Dice 57. Debe construirse una caja con su parte superior abierta a partir de un trozo rectangular de cartón que tiene las dimensiones de 12 pulgadas por 20 pulgadas, recortando cuadrados iguales del lado X en cada una de las esquinas. Y a continuación, doblando los lados como se ilustra en la figura. Expresar el volumen de la caja en función de X. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí está el dibujito del ejercicio. Aquí está la caja. ¿Sí? Es una caja
que vamos a formar a partir de un trozo rectangular. Si se fijan que aquí tengo el trozo, un pedazo, que es un rectángulo de cartón. Entonces a este rectángulo de cartón, lo que vamos a hacer es cortar esquinas cuadradas. ¿Para qué? Para después hacer estos dobleces, ¿verdad? Hacer esos dobleces y formar la caja. Ustedes van a decir, ¿y las pestañitas? ¿Verdad? Bueno, sí, efectivamente, ¿verdad? Pero piensa que ahí podemos despreciar esas pestañitas. Lo que nos interesa es la cantidad de cartón que vamos a utilizar. ¿Sí se entiende? Entonces, no nos interesa la cantidad de cartón, perdón, nos interesa el volumen. ¿Cuánto podemos guardar o cuánto puede contener la caja? ¿Sí? Bien, ¿cómo le hacemos? Bueno, aquí hay dos funciones. El área y esto que es superficie, ¿sí o no? Aquí. ¿Por qué? Porque esto es un pedazo de cartón, ¿sí o no? Superficie, y con eso voy a formar un volumen. Bien, a ver, entonces voy a empezar con el volumen. En el problema anterior empezamos al revés. Primero empezamos con el perímetro y nos fuimos después con el área. ¿Sí se acuerdan, verdad? Pero generalmente lo que hay que hacer es analizar primero la función que quiero expresar. Entonces es el volumen. El volumen de una caja de estas características, pues es el volumen de un prisma rectangular, ¿sí o no? Y el volumen de cualquier prisma es área de la base por altura. ¿Sí? Entonces la base es este cuadrado, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense bien, ¿cuánto mide esto? Esto mide 20 menos 2x, porque voy a hacer esos cortes. ¿Sí? Y este es el largo de la caja. ¿Y el ancho mide cuánto? 12 menos 2x. Y la altura mide x, viene siendo el tamaño del corte. Entonces el volumen es área de la base es esto por esto, 20 menos 2x por 12 menos 2x, por altura que es x. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces pues hacemos operaciones. A ver, 240, ¿sí o no? Sí. Menos 40x, menos 24x, más 4x cuadrada, pero eso lo vamos a multiplicar por x, me faltó, ¿sí o no? Entonces aquí me va a quedar x cuadrada y x cúbica, no igual. ¿Sí? Bien. Claro que podemos ponerlo así, 4x cúbico, los cuadráticos 64x cuadrada y el lineal 240x. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego, podemos eso simplificarlo, pues de hecho, miren, no tiene caso, porque si lo simplificamos quedaría como esto, ¿sí o no? ¿Verdad? Pues vamos a dejarlo ahí. Bien. Pues ya está. Ya es todo. Aquí no tenemos que considerar ninguna restricción. ¿Por qué? Porque el volumen queda en función de una sola variable, ¿ya se fijaron? Todo queda en función del corte que voy a realizar. ¿Sí están de acuerdo? Aquí no es necesario ninguna otra restricción. Por eso no me da, tiene que tener tanto, o tiene que ser de tanto. No ponen ninguna restricción porque todo queda con una sola variable y la finalidad de la restricción es precisamente tener una herramienta para expresar una variable en función de otra y poderlo al final expresarlo como una sola.
¿Queda claro? Bueno. Tenemos 5 minutos. ¿Te estás fijando cómo nos rinde el tiempo? Fíjate nomás. ¿Les gustó? ¿Sí o no? A ver, vamos a seguirle. A ver, vamos a analizar. Tenemos ya 4 minutitos. Vamos a hacer esos ejercicios. Dice, se muestran las gráficas de f y g. Determina si cada función es par, impar o ninguna de las dos. Explica su razonamiento. Eso de las funciones pares e impares es un tema importante que se va a aplicar en cálculo integral, pero sobre todo se va a aplicar en matemáticas superiores para los chavos de electrónica, eléctrica, mecánica principalmente, cuando analizan las series de Fourier, pero creo que ya no nada más los únicos que llevan series de Fourier son los de electrónica y probablemente los de eléctrica, ¿sí? Las series de Fourier toman en cuenta mucho si la función es par o impar, porque eso simplifica mucho los cálculos, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a aplicar eso aquí? Pues muy fácil. Una función es par, acuérdense, una función es par si f de x es igual a menos, perdón, f de x es igual a f de menos x. ¿Sí? Si se cumple eso, es par. Bien. Pero la gráfica de una función impar es simétrica con respecto al eje y. Con respecto al eje. ¿Sí? Bien, una función es impar si menos f de x es igual a f de menos x. Matemáticamente es así. Matemáticamente así es par, geométricamente es así. Impar, matemáticamente es así. Y simétricamente es simétrica con el origen. Con respecto al origen. ¿Sí? Entonces una función que no sea par ni par, pues es aquella que no cumple ninguna de esas dos condiciones. ¿Sí? Entonces en base a esto, la roja va a ser par o impar. Par. ¿Por qué? Porque es simétrica con el eje Y. El eje Y es como un espejo, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. La azul, impar. Fíjense cómo el espejo es el origen. ¿Sí se fijan? Impar. Esta, ni par ni impar. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar aquí. Que pasen buena tarde. Se ponen a estudiar jóvenes, porque pues si no ya